Bien, buenos días, mi nombre es Carlos Parra, soy ingeniero ambiental egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. A continuación presentaré nuestro proyecto de investigación titulado Prototipo experimental para la medición de metano a partir de la descomposición anaerobia de excretas vacunas, proyecto realizado en colaboración con los ingenieros Juan Arellano, Daniela Rey, Lenny Sánchez y la técnico superior universitario Mayra Cárdenas. Bien, lo primero sería definir qué es la degradación anaerobia. Dicho de manera bastante sencilla, consiste en la transformación del material orgánico en elementos más simples que puedan ser aprovechados. Esto a través de la acción de diversos grupos microbianos en ausencia de oxígeno. Los productos obtenidos son el biol, el cual es un lodo estabilizado con grandes aplicaciones a nivel agrícola, y el biogás, el cual es una mezcla de compuestos gaseosos, principalmente dióxido de carbono y metano. A su vez, la degradación anaerobia puede dividirse en 4 fases o etapas, dependiendo del grupo microbiano que predomine para ese momento. Estas son hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, siendo esta última la de mayor relevancia por ser donde se genera la mayor cantidad de metano, el cual es usado como combustible en la generación de energía. No obstante, aprovechar este recurso a gran escala no es tarea sencilla, ya que, aunque el concepto suene bastante simple, la realidad es que es un proceso bastante dinámico y complejo, donde intervienen numerosas variables de tipo físico-química, bioquímica y microbiológica que pueden desestabilizarlo por completo. Es por ello que es absolutamente necesario realizar pruebas de laboratorio exhaustivas antes de aplicar esta tecnología en cualquier lugar. Adicionalmente, estas pruebas de laboratorio requieren equipos altamente especializados como el cromatógrafo de gases, el cual es un equipo muy costoso y poco accesible, lo cual representa serios inconvenientes al momento de aplicar esta tecnología a nivel comercial. Es por ello que surge esta investigación, la cual plantea como objetivo principal, en primer lugar, evaluar un prototipo experimental propuesto para la medición de metano utilizando excretas vacunas, siguiendo los procedimientos experimentales propuestos por Kevin Gamble. Además, se contempla analizar el comportamiento de las diferentes mezclas de estiércol y agua en diversas escalas de volumen, para determinar cuál es la mezcla más adecuada para este caso en específico y ver si el volumen de digestor utilizado es una variable que incide en el comportamiento de la generación de metano a lo largo del proceso. Para ello, se recurrió a muestras de estiércol provenientes de ganado raza cebú. Dichos animales pertenecieron a la finca La Fortuna, la cual se encuentra ubicada en el municipio Fernández Feo, estado Táchira, Venezuela. Estos animales fueron alimentados casi exclusivamente con pasto estrella africana. Dichas muestras de estiércol presentaron un contenido de humedad de alrededor de 81,86%, lo cual lo clasifica como un sustrato de clase 1, ideal para ser utilizado en este tipo de procesos de degradación. Por otro lado, como agente diluyente se utilizó agua subterránea proveniente de un pozo perteneciente a la finca, con una alcalinidad media de 88,25 miligramos de carbonato de calcio por litro. Esto para determinar si este parámetro incide en el proceso de acidificación propio del digestor. Luego, estas muestras fueron mezcladas en proporciones masa de estiércol, masa de agua de 1,1, 1,3 y 1,6, con un contenido de sólidos de entre 1,67 y 9,25%. A su vez, el contenido de sólidos volátiles totales fue de 68,34% en promedio para todas las mezclas en relación con los sólidos totales. Esto permite resultados más precisos, ya que existe la misma concentración de material biodegradable en cada una de las mezclas analizadas. Posteriormente, dichas mezclas fueron colocadas en recipientes de diversa capacidad. En el caso de los digestores de 500 litros se agregaron 300 mililitros de mezcla, en el caso de los de 1 litro se agregaron 800 y en el caso de los reactores de 5 litros se agregaron 4 litros de mezcla, evaluando cada tipo de mezcla por triplicado en cada una de las escalas de volumen seleccionadas, obteniendo un total de 27 digestores a ser analizados. Debo destacar que a partir de este punto, por razones prácticas, denominaremos a cada digestor según la cantidad de mezcla que contiene y no según su capacidad total, es decir, tendremos digestores de 300 mililitros, 800 mililitros y 4 litros. Bien, con la finalidad de favorecer el crecimiento de los microorganismos metanogénicos mesófilos, se construyó un prototipo experimental de medición volumétrica por desplazamiento de líquido, con una capacidad para mantener una temperatura constante de 38 grados centígrados por un periodo no menor de 30 días. Como dispositivo de medición para este sistema, se utilizó el montaje experimental propuesto por Torres y Pérez, el cual consiste en 2 recipientes conectados a través de una manguera flexible
en el cual el primero de ellos funciona como digestor, mientras que el segundo se encuentra invertido con una solución altamente alcalina, la cual filtra el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, dejando pasar solo el metano. A medida que este último se va acumulando en la parte superior del recipiente, el líquido es desplazado, recolectado y medido, representando así la cantidad total de metano generado. Adicionalmente, se utilizaron como incubadoras dos recipientes de polipropileno expandido y de vidrio con aislamiento mejorado, de 20 y 50 litros de capacidad cada uno. Para el control de la temperatura se utilizó una resistencia sumergible conectada a un módulo on-off con un sensor NTC programado a 38 grados centígrados. Para mantener la temperatura constante en ambas incubadoras y evitar el gradiente térmico, se instalaron 3 bombas de recirculación de agua conectadas a un controlador Arduino, el cual registraba la temperatura mediante 2 sensores NTC, uno en cada incubadora. Cuando las calidades de temperatura superaban 1 grado centígrado, el controlador activaba las bombas hasta llegar a la condición deseada. Como elementos de apoyo se construyeron soportes de madera tanto para las mangueras de conducción de gas como para las botellas invertidas y las botellas recolectoras de líquido desplazado. Finalmente se utilizaron 27 botellas invertidas, cada una conectada a un digestor, las cuales contenían una solución de hidróxido de sodio a uno normal, con fenolftaleína al 0,25% como agente indicador de saturación de dióxido de carbono. Para dar inicio al experimento se llenaron las incubadoras con agua, se colocaron cada uno de los digestores previamente llenos con las mezclas a analizar, se encendió el sistema y se procedió a la toma de lectura de producción de metano, agitando cada uno de los reactores para evitar la estratificación del sustrato. Este procedimiento se repitió cada 24 horas durante un periodo de 30 días. Finalizado el experimento, se procedió a depurar los datos y agruparlos para conformar una serie de gráficos, los cuales se muestran a continuación. En estos gráficos se ilustra el comportamiento de la producción diaria de metano para cada una de las escalas de volumen analizadas. La característica más notable al observar cada uno de estos gráficos es la diferencia en la generación de las mezclas 1,1 representadas por la línea azul con respecto a las mezclas 1,3 y 1,6 representadas por la línea roja y la línea púrpura respectivamente. En este caso, las mezclas 1,1 presentaron picos de producción que iban desde 195 mililitros de metano diario para los reactores de 300 mililitros hasta 3 litros diarios para los reactores de 4 litros. Sin embargo, si relacionamos el comportamiento de la producción diaria de metano con el crecimiento celular de los organismos metanogénicos, podemos encontrar datos bastante interesantes. En este caso, como primera característica se puede mencionar que los primeros 9 días existe un periodo de latencia con relativamente bajas producciones de metano. Esto indica que se está desarrollando la etapa de hidrólisis, la cual se caracteriza por la síntesis de los compuestos más complejos como carbohidratos, proteínas y lípidos en elementos más simples que puedan ser aprovechados por los demás microorganismos. Posterior a este punto se pueden mencionar 3 características fundamentales. La primera de ellas que se puede apreciar es un crecimiento gradual en la generación de metano, indicando que se han activado todas las rutas metabólicas para el aprovechamiento de los nutrientes generados durante la hidrólisis. En segundo lugar, se debe destacar que a partir de este punto es difícil determinar cuál es la fase predominante, ya que como mencioné anteriormente, es un proceso bastante complejo y dinámico, en donde por lo general la etapa acidogénica, cetogénica y metanogénica se desarrolla de manera simultánea. La tercera característica sería que después de la etapa de hidrólisis, algunos reactores presentaron un comportamiento tipo campana, específicamente los reactores con las mezclas 1,1 de 4 litros y las mezclas 1,3 en los reactores de 300 mililitros, mostrando un comportamiento tipo campana con un solo pico de producción importante. Sin embargo, el patrón general observado en cada una de las escalas de volumen fue de 2 picos de generación, muy similar a lo obtenido en la investigación de Kevin Gamble con excretas equinas, indicando que existió cierto grado de desestabilización durante el proceso. Aunque muchos factores pudieron haber intervenido, el principal causante de este fenómeno se presume que fue altas concentraciones de ácido acético producto del desarrollo acelerado de los organismos acetogénicos. Esto causó una disminución del pH afectando a los organismos productores de metano, los cuales son muy sensibles a este tipo de variación. A pesar de ello, como se evidencia en las gráficas, existe una recuperación del sistema. Se presume que el principal factor amortizante de esta desestabilización
fue la alcalinidad, propiamente la alcalinidad del estiércol, ya que como se puede apreciar en las mezclas con contenidos mayores de sólidos, la recuperación fue más acelerada, llegando al segundo pico de producción. Bien, posteriormente, aproximadamente a partir del día 22, se observa que la producción empieza a decrecer, indicando que ha empezado la etapa de lisis celular, debido a la ausencia de nutrientes o a la presencia de agentes inhibidores como los ácidos grasos volátiles, el sulfuro de hidrógeno y el amonio. A nivel general, en todas las escalas de volumen analizadas, se puede observar que el patrón de comportamiento fue bastante similar entre sí en cada una de las gráficas. Esta hipótesis cobra mayor fuerza al analizar la productividad, la cual es una relación entre el volumen total de metano acumulado durante el proceso con el volumen del digestor utilizado y el tiempo de estudio. Al aplicar esta ecuación en los diferentes datos se obtuvo la siguiente tabla, en donde se puede apreciar que la variación entre los diferentes volúmenes de digestores analizados en función del tipo de mezcla no varía mucho. Es decir, se produjo la misma cantidad de metano diario por cada metro cúbico de digestor, no importa si se utilizaron digestores de 1, 5 o 10 litros. Otra característica que se puede apreciar es la diferencia entre la productividad de las mezclas 1.1 con respecto a la 1.3 y la 1.6, siendo la de la primera de 340 litros de metano diarios aproximadamente, el de la mezcla 1.3 de 190 litros diarios, mientras que el de la 1.6 fue de aproximadamente 110 litros de metano diarios por cada metro cúbico de digestor. Bien, por otro lado, al analizar las condiciones finales de las mezclas estudiadas, se encontró que existió un proceso de acidificación acentuado por la disminución de la cantidad de sólidos presentes en la mezcla. Esto corrobora lo planteado anteriormente, que planteaba que la alcalinidad provenía principalmente del estiércol y no del agua de dilución. Otra característica bastante interesante se observa al analizar la remoción de material orgánico en cada una de las mezclas analizadas, cada una de las mezclas estudiadas. Aquí se puede apreciar que la mayor remoción de material orgánico provino de la mezcla 1.3, lo cual contradice un poco lo que se esperaba, ya que se planteaba que era la mezcla 1.1 la que debería haber removido mayor cantidad de material orgánico. Esto sucedió porque el incremento en la acción de agente diluyente en la mezcla 1.3 generó mayor movilidad en los microorganismos y con ello aumentó la tasa de transferencia de masa. Pero ¿por qué no sucedió lo mismo en 1.6? Bueno, en 1.6 sucedió todo lo contrario. Un exceso de la cantidad de agente diluyente generó gran cantidad de espacios muertos, los cuales, sumados a los materiales fibrosos presentes en el estiércol, causó bajos niveles de rendimiento. Bien, ya para finalizar, se concluyó, en primer caso, que el prototipo experimental mostró alta concordancia en los datos obtenidos, por lo que se corrobora que el método de medición volumétrica por desplazamiento de líquido es una herramienta bastante fiable para ser utilizada a nivel de laboratorio. Adicionalmente, se determinó que la mezcla 1.1 fue la más adecuada para este caso en específico, ya no solo porque presentó mayores niveles de producción y productividad, sino también porque presentó mayor estabilidad en cuanto a cambios en pH y remoción de sólidos totales y volátiles. Sin embargo, se recomienda analizar otros sustratos en codigestión utilizando el mismo prototipo experimental. A nivel general se observa que el patrón general fue de dos picos importantes de generación de metano. Igualmente, se demostró que no existe relación entre el volumen del digestor utilizado y el comportamiento de la producción de metano en cada uno de los digestores. Sin embargo, se recomienda realizar estudios más profundos en este aspecto, ya que según los resultados obtenidos sería posible extrapolar los datos experimentales a reactores de mayor tamaño. Finalmente, se encontró que el agua subterránea no representó ninguna variación importante en lo que fue el proceso de acidificación de las muestras, por lo que su uso dentro del proceso es totalmente indiferente. Bien, finalmente quisiera agradecerles por esta oportunidad. Espero ansiosamente las dudas o inquietudes que se planteen con en este proyecto y será hasta otra ocasión. Muchas gracias.